Muy buenos días. Yo soy el profe Silvio Piñango. Esto es Gradúate.cl y hoy estaremos hablando acerca de los procesos vitales y la relación entre los sistemas del cuerpo humano. El cuerpo humano está formado por una variedad de órganos. Estos órganos a su vez están formados por células. Dentro de todos los organismos de los seres vivos se cumple los niveles de organización. Es decir, vamos de lo más sencillo hacia lo más complejo. En el caso de nuestro organismo, eh, nos clasificamos dentro de los seres vivos. Eh, para clasificar o para entrar dentro de esta categoría, todos los seres vivos que habitan sobre en el planeta, deben cumplir con tres requisitos fundamentales. El primero de ellos es que deben tener una composición química parecida en su estructura molecular. La segunda característica es que deben estar formados por células que cooperan, interactúan entre ellas. Y la tercera característica que nos define como seres vivos es que realizamos o llevamos a cabo una serie de procesos que se consideran vitales. En cuanto a la composición química, todos los seres vivos que habitamos sobre la Tierra, tanto animales como plantas, eh, nuestra conformación estructural se basa en la química del carbono. Nosotros estamos hechos de carbono e hidrógeno. Nuestros órganos están formados por células que se organizan para formar tejidos. Llevamos a cabo procesos vitales que nos definen como seres vivos. En estos procesos son la nutrición, nos alimentamos para poder desarrollarnos, nos relacionamos con el ambiente y nuestros órganos internos también se relacionan entre ellos. Y por último, nos reproducimos como una forma de preservar la especie. Eh, los niveles de organización en nuestro organismo van desde lo más sencillo, que son las células, hasta los tejidos y finalmente estos tejidos forman órganos. Veremos después que los órganos se agrupan a su vez para cumplir una función específica y forman sistemas. Por ejemplo, las células epiteliales eh, forman tejidos epitelial y estos tejidos se agrupan para formar las mucosas del interior de nuestro organismo y también otros tejidos como las pleuras o el interior del estómago. Las células musculares se agrupan a su vez para formar tejido muscular, esto es para formar los músculos. Y estos tejidos, esta agrupación de tejidos, forman a su vez órganos más complejos como el corazón o como la musculatura del cuerpo. Las células óseas forman a su vez el tejido óseo, que son los huesos. Y los huesos se agrupan a su vez para formar el esqueleto humano. En este caso, una de sus partes es el cráneo. Las células nerviosas, estamos hablando de las neuronas, se agrupan para formar tejido nervioso, agrupaciones de neuronas. Estas agrupaciones forman el tejido del cerebro o también forman eh, los nervios que llegan hasta las células, las extremidades. Un sistema se forma cuando varios órganos se asocian para cooperar con un fin común, para realizar la función que debe realizar el sistema. Eh, Entre los sistemas que forman nuestro organismo tenemos el sistema digestivo, que se encarga del procesamiento de los alimentos. Otro sistema es el sistema excretor, cuya función es eh, desechar las sustancias que no aprovecha el organismo o que pueden ser nocivas. El sistema circulatorio, además de llevar nutrientes a todas las partes del cuerpo,
tiene otras funciones como la de llevar mensajes químicos a las células para que se activen hacia una función u otra. El sistema reproductor se encarga de preservar nuestra especie. Gracias a este sistema podemos reproducirnos, procrear. El sistema respiratorio es importante porque sin su funcionamiento no podríamos, en primer lugar, vivir. Y el sistema respiratorio es la base, por supuesto, de la nutrición celular. El sistema óseo forman los tejidos de sostén de nuestro cuerpo. El sistema muscular, junto con el tejido óseo, ayuda a mantener la postura y nos permite el movimiento, bien sea caminar o correr. El sistema endocrino, formado por las glándulas que secretan hormonas, controla diversos procesos de los cuales a veces ni nos damos cuenta. Todos estos sistemas juntos forman el cuerpo humano. Hablemos un poco del sistema digestivo. El sistema digestivo es el encargado, como se dijo anteriormente, de el aprovechamiento de los nutrientes de las comidas que ingerimos. El sistema digestivo está formado por la boca, que es su inicio, la faringe, que comunica la cavidad bucal con el esófago, que es un largo tubo que va desde de la faringe hasta el estómago propiamente dicho, donde se eh, produce la digestión de los alimentos, esto es, los alimentos que llegan hasta el estómago en partículas grandes son descompuestas por los jugos gástricos que están en el estómago. Además de esto, con la ayuda de enzimas que son secretadas por órganos que están eh, eh, ayudando a ese proceso. Después del estómago tenemos el intestino delgado. En el intestino delgado se produce la absorción de los nutrientes, de la mayoría de los nutrientes que tienen los alimentos, y se produce la parte principal del proceso nutritivo que se lleva a cabo dentro del sistema digestivo. En el intestino grueso se terminan de absorber los nutrientes que no fueron absorbidos en el intestino delgado y finalmente en el colon se van acumulando los desechos que ya no pueden ser aprovechados y que eh, eventualmente son expulsados al exterior a través del esfínter anal. El sistema excretor está formado por los órganos que están ubicados en el abdomen. Estos comienzan el proceso en los riñones, donde la sangre llega hasta unas estructuras específicas donde se produce el intercambio de las sustancias que están en la célula y que hasta cierto punto son nocivas. Estas sustancias pasan posteriormente del riñón a la pelvis renal, que es una especie de embudo donde se reciben los residuos líquidos y llenos de sustancias de desecho que son procesadas y filtradas a través de los riñones. Después de la pelvis renal, la orina, propiamente dicho, desciende a través de los uréteres y es almacenada en la vejiga urinaria, donde espera el momento oportuno en que es expulsado al exterior a través de la uretra. El sistema respiratorio es otro sistema importante del organismo. Está conformado por las vías aéreas que se inician en las fosas nasales. En las fosas nasales hay una serie de estructuras que filtran el aire que entra a los pulmones.
Entre esas estructuras tenemos los cornetes, que además de filtrar las impurezas, le confiere cierta humedad al aire que entra a los pulmones. Después de las fosas nasales, se presenta la faringe, que es una cavidad que comunica tanto las fosas nasales como la boca con la laringe. En la laringe, además de su función de puente y de válvula, hay que recordar que en la laringe se encuentra un órgano que es la epiglotis, que actúa como una válvula que impide que los alimentos pasen hacia las vías respiratorias. El siguiente órgano en el sistema respiratorio es la tráquea. La tráquea es una estructura formada por cartílagos, es un tubo más o menos largo de unos 30 centímetros que desciende desde la laringe hasta los pulmones. Al llegar a nivel de los pulmones, la tráquea se divide en dos ramas que son los bronquios, que penetran en cada uno de los pulmones. Los pulmones son el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, son unos sacos de tejido que eh, se llenan de aire gracias a la acción de los músculos del tórax en el proceso de respiración. Los bronquios, cuando entran a los pulmones, se dividen, se van subdividiendo y haciéndose cada vez más pequeños hasta que llegan al tamaño de prácticamente de un hilo. Estas estructuras o estas ramas son los bronquiolos y al final de los bronquiolos se encuentran los alvéolos, que son unas estructuras con forma de mora o de mórula, en la cual se produce el intercambio gaseoso. En estas estructuras, el oxígeno que entra a los pulmones en el proceso de inspiración, cuando inspiramos, es, eh, pasa al torrente sanguíneo por diferencias de presión. Mientras que el dióxido de carbono, que proviene en la sangre, proviene del resto del cuerpo y que es producto de la respiración celular, hace algo parecido, pero en dirección inversa, es decir, por diferencia de presión pasa de la sangre a los alvéolos y por esta razón es expulsada, expulsada al exterior en el proceso de expiración. El otro sistema es el sistema endocrino. Está formado por una serie de glándulas que segregan hormonas, que son sustancias químicas que tienen funciones específicas de control. Las hormonas controlan la madurez sexual, también controlan el equilibrio homeostático en la sangre, etc. Eh, Entre las principales hormonas tenemos la hipófisis y el hipotálamo, que están ubicados en la base del cerebro. La hipófisis es una glándula que genera unas hormonas que controlan una diversidad de procesos. Entre los procesos que controlan está la madurez sexual de las gónadas, de las glándulas sexuales, tanto masculinas como femeninas. En la pubertad, la hipófisis, al llegar a la pubertad, la hipófisis segrega una hormona que ordena a los testículos y a los ovarios empezar la producción de testosterona en el hombre y de estrógenos en la mujer para que comience el proceso de desarrollo, que se desarrollen los caracteres primarios y los caracteres sexuales secundarios. La tiroides y la paratiroides son dos glándulas que se encuentran a los lados de la tráquea. También tenemos las glándulas suprarrenales, que están ubicadas en la parte superior de los riñones. También tenemos el páncreas, que es una glándula
que colabora en la digestión de los alimentos, pero que también genera hormonas específicas. El timo, que se encuentra en el pecho entre los pulmones, la glándula pineal, que se encuentra en la base del cerebro, y finalmente tenemos los ovarios, que son los órganos sexuales femeninos que generan hormonas asociadas al desarrollo sexual de la mujer y también de los ciclos eh, hormonales de la mujer. Es decir, estas hormonas indican al cuerpo cuándo debe producirse la ovulación y cuándo puede producirse la menstruación. También tenemos los testículos en el hombre que generan o producen la testosterona, que es la responsable del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en el hombre, es decir, la aparición de barba, el crecimiento de los genitales y la aparición también de vellos en diferentes partes del cuerpo. El sistema muscular y el sistema óseo conforman el aparato de sostén del cuerpo humano. Los huesos representan las estructuras sobre las cuales está asentado todos los demás órganos del cuerpo humano. Tienen función de protección, de sostén y también tienen función de facilitan el movimiento. El sistema muscular colabora con el sistema óseo para el movimiento. Eh, la interacción de estos dos sistemas, del sistema óseo y del sistema muscular, hace que el organismo humano pueda desarrollar actividades tan sorprendentes como saltar aproximadamente 14 metros o en salto largo o levantar pesos de hasta 50 kilogramos gracias solamente al esfuerzo que se produce entre los músculos y los huesos. El sistema muscular y el sistema óseo conforman lo que se denomina el sistema locomotor. El sistema reproductor humano está conformado por el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Los órganos principales en el aparato reproductor femenino son los ovarios, que es la estructura en la cual se producen los óvulos, que son las células que en combinación con los espermatozoides generan la fecundación y producen una nueva vida. Además de los ovarios, tenemos el útero, que es un saco de muscular que se encuentra en el interior y en la parte posterior de la vejiga, en la cual se produce el proceso de gestación. En la parte delantera o en la parte delante del útero se encuentra el canal vaginal o la vagina. Estos órganos son lo que se conocen como los órganos internos del aparato reproductor femenino. La vagina se abre al exterior en una abertura que se llama el meato vaginal y las estructuras que están a partir de este punto son los órganos sexuales externos de la mujer. Estamos hablando de los labios mayores y menores, del clítoris y de alguna otra estructura como el himen. En el caso del hombre, también tenemos estructuras u órganos sexuales internos y también órganos sexuales externos. Los externos son el pene y el escroto, que es el saco que está ubicado en la parte inferoposterior del pene y en el cual en su interior están ubicados los testículos. Los órganos internos del hombre están conformados por los testículos,
el epididimo, que es el conducto que une el testículo con la próstata, que llega hasta la próstata y a través del cual se desplazan, se mueven los espermatozoides producidos en los testículos. La próstata, que es un órgano que produce el líquido que permite el movimiento de los espermatozoides, que es el semen, y la uretra, que está dividida, que recorre todo desde la próstata hasta el meato urinario, que se encuentra en el glande del pene. La combinación o la fecundación de un óvulo por los espermatozoides del hombre genera el huevo que se va a desarrollar posteriormente para formar una nueva vida. Además de los sistemas de los que hemos hablado, tenemos los receptores sensoriales. En primer lugar, tenemos los quimiorreceptores, que los quimiorreceptores son estructuras que reconocen o responden a estímulos químicos. Luego tenemos los mecanorreceptores que responden o captan estímulos de tipo mecánico. Los fotorreceptores que reciben señales de luz, imágenes, y los termorreceptores, que son unos receptores que pueden diferenciar cambios en la temperatura. Entre los quimiorreceptores tenemos al olfato, que nos permite percibir los olores, y el gusto, que nos permite identificar las cosas en razón de los sabores. Entre los mecanorreceptores tenemos el tacto. El tacto nos permite percibir sensaciones como las caricias o los golpes, y es muy importante porque como sistema de defensa nos permite reaccionar rápidamente a estímulos que puedan de una forma dañarnos. El oído también se considera un mecanorreceptor. ¿Por qué? Porque el estímulo que se recibe genera un movimiento en el oído interno. Y ese movimiento del tímpano y de las cadenas de huesecillos se transforma en impulsos eléctricos que van al cerebro. Los fotorreceptores, en este caso tenemos a la vista, que son estructuras que nos ayudan a percibir colores, luz y movimiento. Y entre los termorreceptores volvemos a tener el tacto, por la razón que ya vimos. Podemos diferenciar variaciones leves o bruscas en la temperatura. Todos estos sistemas eh, trabajan o ejecutan sus funciones armónicamente, y unos tienen que colaborar con otros. Por ejemplo, el sistema digestivo, tras la ingestión de los alimentos y el proceso de absorción de los nutrientes, es apoyado por el sistema circulatorio, el cual extrae o sí, lleva los nutrientes que fueron extraídos en los intestinos a todos los rincones del cuerpo a través de los vasos capilares. Estos nutrientes llegan a la célula, donde se produce el aprovechamiento de los mismos para la generación de energía a través del proceso de la respiración celular. Los pulmones son los encargados de aportar el oxígeno necesario, que llega a través de la sangre también hasta las células, para completar el proceso de respiración celular y producir la energía necesaria para que utilice el mismo organismo para la vida. Los riñones o el sistema excretor, dispone de las sustancias
que no son aprovechadas por el organismo y algunas otras que se generan en diversos procesos y los desecha al exterior a través de la orina. Como vemos, todos estos órganos o todos estos sistemas tienen que interactuar entre ellos y el trabajo conjunto y efectivo hace que el organismo funcione de manera correcta. A estos procesos que involucran el sistema digestivo, el sistema excretor, el sistema circulatorio y el sistema respiratorio se le denomina nutrición y es el primero de los procesos vitales. El segundo proceso que podemos estudiar es el proceso de relación. Se conoce como relación la capacidad que tienen los organismos de comunicarse unos con otros. Eh, a nivel macro, las personas se comunican con sus vecinos, los animales también se comunican unos con otros. Lo mismo ocurre con los órganos internos del cuerpo. Para que los órganos funcionen de una manera apropiada, estos deben estar en comunicación unos con otros y esta comunicación se lleva a cabo a través de sistemas específicos como el sistema nervioso. El sistema nervioso recibe la información que es captada a través de los receptores, a través del sentido de la vista, a través del olfato, del gusto y procesa la información que le está llegando y en función de esa información genera respuestas para determinadas situaciones que se presenten. El otro sistema que interviene son los receptores, obviamente. El tercer sistema que actúa acá es el sistema de las glándulas que segregan las hormonas. ¿Por qué? Porque algunos procesos son controlados por el sistema nervioso, mientras que otros son controlados por las hormonas a través de mensajes químicos que llegan a las células que van a actuar en circunstancias específicas. Estos sistemas interactúan unos con otros para lograr un equilibrio. El sistema reproductor actúa de forma coordinada con el sistema hormonal. En este caso, las hormonas llevan mensajes al aparato reproductor para que pueda ejercer sus funciones. Del buen funcionamiento de los sistemas que conforman el cuerpo humano depende que todas esas funciones vitales se puedan cumplir satisfactoriamente. Esto quiere decir que debemos llevar una vida sana para que todos los sistemas funcionen correctamente. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Yo soy el profesor Silvio Piñango y esto es gradúate.cl.